Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar y Yamur Bar, pero esta vez, sus Menajer Levi entraron en la ecuación. El esperado reencuentro entre Bar y Yamur ha dado un giro inesperado y está haciendo titulares nuevamente. Tras semanas de rumores, miradas furtivas en eventos públicos y mensajes enigmáticos a través de las redes sociales, Bar y Yamur finalmente han decidido reconciliarse. La noticia fue confirmada por ambos en una publicación conjunta en Instagram, que alcanzó más de 1 millón de me gusta en pocas horas. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que finalmente la tormenta había pasado, surgieron nuevos problemas. Y esta vez, los verdaderos desafíos no fueron entre ellos, sino con los representantes de ambos, quienes comenzaron a inmiscuirse en su relación, desatando una nueva ola de tensiones. La historia comenzó la noche del pasado sábado, cuando Bar y Yamur fueron vistos saliendo juntos del restaurante más exclusivo de Estambul. La imagen que dejó claro el reencuentro fue la siguiente: Bar sonriendo y tomando la mano de Yamur, quien no podía ocultar su alegría. Los paparazzi no tardaron en abordar a la pareja, pero, a pesar de los insistentes interrogatorios, ambos decidieron no ofrecer declaraciones en ese momento. No obstante, sus gestos y sonrisas fueron más que suficientes para dejar claro el mensaje: su relación estaba renovada. Poco después de esta aparición, los medios de comunicación empezaron a especular sobre el futuro de la pareja y si esta reconciliación marcaría un nuevo comienzo o solo sería un respiro temporal. Sin embargo, al día siguiente, la situación dio un giro inesperado cuando los representantes de los dos comenzaron a expresar su desacuerdo con la relación. En primer lugar, la manager de Bar, Zelda Ann, se mostró abiertamente en contra de la reconciliación. Según fuentes cercanas, Zelda habría dicho en una reunión privada con la prensa: Bar tiene una carrera que mantener, y este tipo de relaciones mediáticas lo distraen de su trabajo. No solo expresó su descontento, sino que también sugirió que Bar podría estar arriesgando su futuro profesional al dejarse llevar por los impulsos sentimentales. Por otro lado, el representante de Yamur, Kerem Bey, fue aún más tajante. En una declaración que generó controversia, Kerem afirmó: Yamur necesita centrarse en su crecimiento personal y profesional. Esta relación no está ayudando en su imagen pública en este momento y debería priorizar sus proyectos. Según Kerem, la relación con Bar solo traía más atención mediática, lo que perjudicaba la percepción que los fans y las marcas tenían de ella. Ante esta presión externa, Bar y Yamur decidieron dar un paso al frente y aclarar la situación directamente a sus seguidores. En un emotivo video subido al canal de YouTube de Yamur, ambos aparecieron en un ambiente íntimo y sincero. Bar, con una expresión seria pero decidida, dijo: nosotros decidimos estar juntos porque nos amamos. No estamos aquí para complacer a nadie, ni siquiera a nuestros representantes. Yamur, visiblemente emocionada, continuó: sé que muchos están preocupados por mí, pero nadie conoce mi corazón como lo hace Bar. No estoy dispuesta a dejar que otras personas decidan por mí. Las palabras de ambos tocaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo, que expresaron su apoyo en los comentarios del video. Sin embargo, esta no fue la última vez que los representantes intervinieron en la historia. Los siguientes días estuvieron llenos de decisiones drásticas. Zelda Ann, la manager de Bar, canceló todas las entrevistas y eventos que Bar tenía programados, alegando que su enfoque debía ser en la promoción de su carrera y no en su vida personal. En paralelo, Kerem Bey, el representante de Yamur, decidió retirar a la actriz de una campaña publicitaria importante, asegurando que existían diferencias creativas que justificaban la decisión, aunque muchos sospechaban que era solo una excusa para forzar a Yamur a tomar distancia de Bar. Este conflicto entre el amor y las demandas profesionales de la industria del entretenimiento comenzó a generar una división en el público. Algunos seguidores apoyaron incondicionalmente la decisión de la pareja de seguir junta, incluso si eso significaba sacrificar ciertos aspectos de sus carreras. Otros, sin embargo,
consideraron que estaban arriesgando su futuro profesional por un amor que ya había demostrado ser inestable. En las redes sociales surgieron dos grandes movimientos, los que apoyaban a la pareja con el hashtag #Teambaria y los que pedían a Yamur que tomara el control de su vida con el hashtag #LibreYamur. Las discusiones se tornaron intensas y los foros de fans fueron escenario de debates acalorados sobre si las relaciones personales de los famosos deberían influir en sus decisiones profesionales. El día más esperado por los fans finalmente llegó el martes siguiente, cuando Bar y Yamur fueron invitados a un programa de televisión en vivo. La expectativa era enorme, y los rumores sobre lo que sucedería esa noche mantenían a todos en vilo. A pesar de las presiones externas y de las recomendaciones de sus representantes, ambos decidieron presentarse juntos en el programa. La sorpresa fue aún mayor cuando, durante la entrevista, Bar, visiblemente afectado, afirmó con firmeza: "No permitiré que nadie decida por mí. Estoy con Yamur y eso no va a cambiar. Lo que hagamos con nuestras vidas es nuestra decisión". Yamur, con lágrimas en los ojos, dijo: "He trabajado muy duro para llegar donde estoy. No dejaré que nadie, ni siquiera Kerem, me diga cómo vivir mi vida. El amor no es un obstáculo, es nuestra fuerza". El programa concluyó con una ovación del público, y miles de comentarios de apoyo inundaron las redes sociales. Aunque las carreras de Bar y Yamur aún no se han definido por completo, su valentía al enfrentarse a las adversidades de la industria ha dejado una huella imborrable en sus seguidores. Está claro que, por ahora, la pareja ha decidido seguir luchando por su amor, sin importar los obstáculos que se les presenten. En las semanas siguientes, la relación de Bar y Yamur continuó siendo tema de conversación. Las marcas que antes estaban dispuestas a trabajar con ambos comenzaron a reconsiderar sus posturas. Algunos apoyaron abiertamente a la pareja, considerando que sus historias de amor y valentía podían ser una inspiración para muchos. Otros, sin embargo, decidieron alejarse, temerosos de que el escándalo pudiera afectar su propia imagen. Sin embargo, a pesar de todo, Bar y Yamur mantuvieron una postura firme, reafirmando en diversas entrevistas que lo único que les importaba era estar juntos y seguir adelante con sus carreras, siempre a su manera. Lo que parecía una crisis irreparable, pronto se convirtió en una prueba de fortaleza para ambos. A medida que los días pasaban, se fue haciendo evidente que, aunque las tensiones con sus representantes seguían existiendo, Bar y Yamur estaban más decididos que nunca a no dejar que el amor que compartían fuera una carga. Por el contrario, querían que fuera su motor para seguir adelante. El tiempo dirá cómo se desarrollan sus carreras y si logran encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Pero lo que es seguro es que, sin importar el desenlace, Bar y Yamur han dejado una marca en el mundo del espectáculo, demostrando que el amor verdadero no entiende de límites ni de sacrificios. Gracias por acompañarnos en este relato lleno de emociones. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia tan intensa.